Buenos días a todos y a todas. Les doy la bienvenida a nuestra conferencia interactiva del día de hoy. Es un verdadero honor darles la más cordial bienvenida a esta conferencia organizada por Ipsijus. Agradecemos profundamente su presencia y el interés en este tema tan relevante y necesario como lo es derechos del niño, la niña y adolescentes desde la mirada psicosocial. Hablar de derechos de la niñez y adolescencia, pues no solo implica revisar marcos normativos, sino también comprender las realidades emocionales, familiares y sociales que rodean a cada niño, niña y adolescente. El día de hoy contamos con la distinguida participación de la maestra Macarena Gómez Jara, licenciada en Psicología por la Universidad de las Américas. Ella cuenta con especialidad en Familia e Infancia por la Universidad Tecnológica Metropolitana. También cuenta con diplomados en psicología jurídica y especialización en evaluación psicológica forense por la Pontificia Universidad Católica de Chile, así como también un máster en psicología infantil por Cuenca, España. Actualmente se desempeña como psicóloga en el área de representación jurídica en el programa Mi Abogado de la Corporación de Asistencia Judicial. Su trayectoria académica y profesional respalda el valioso análisis que hoy compartirá con nosotros, aportando una mirada profunda y ética sobre la protección de los derechos de la infancia. Pues sin mayor preámbulo, damos inicio a esta conferencia. Sean bienvenidos y maestra, le cedo la palabra. Muchas gracias, Giselle. Muchas gracias por la invitación de poder participar en estas charlas. Así como tú mencionas, mi trabajo siempre ha sido con niños, niñas y adolescentes, particularmente en situación de vulneración de derechos, por lo que he estado en un vínculo muy cercano con todo lo relativo a la Convención de los Derechos del Niño y también a los derechos humanos. Entonces, esta presentación está orientada, digamos, a poder entender un poco el tema de cómo aplicamos la Convención de los Derechos del Niño en las prácticas psicosociales y desde una mirada psicosocial, no solamente pensada para psicólogos y para trabajadores sociales, por ejemplo, sino para la comunidad y para cualquier persona, digamos, que quiera entender cómo vemos hoy en día los derechos del niño, cuáles son las situaciones en que se aplican en la vida diaria y en la vida cotidiana. Entonces vamos a partir aquí con lo breve que vamos a ver. Voy a estar igual atenta al reloj. Gisela, y tú me vas avisando cuando ya estemos en los tiempos, ¿ya? Em, bueno, ¿qué es lo que quisiera yo contarles? Primero, muy brevemente, los antecedentes generales en los que surge la Convención de Derechos del Niño. Luego, algunos elementos asociados a la propia Convención de los Derechos del Niño, a qué se refieren. Y luego plantearlo, digamos, cómo lo vamos a entender el modelo psicosocial y el enfoque de derechos, cómo podemos hacer esas dos miradas y sobre todo cuáles son hoy en día las problemáticas y los desafíos en América Latina y el Caribe en cuanto a la niñez y la adolescencia. Finalmente, algunas recomendaciones en relación a la aplicabilidad en el trabajo psicosocial propiamente tal de los profesionales y algunas reflexiones finales, ¿ya? Entonces, en cuanto a los antecedentes generales de la Convención de los Derechos del Niño, eh, es importante destacar que todas estas reflexiones y estos paradigmas surgen en Europa y en contexto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ya algunas personas se sensibilizaron con lo que estaba pasando en la guerra y especialmente lo que pasaba con niños, niñas y adolescentes. Y por ejemplo, en esta fotografía vemos niños en situación de abandono, niños en situación de precariedad, porque los padres estaban, digamos, refugiados en orfanato porque los padres habían fallecido, estaban en condición de abandono. Entonces, algunas personas, digamos, del mundo adulto se fueron sensibilizando con lo que estaba pasando con los niños y quizás horrorizando de lo que estaba sucediendo. Entonces, en este contexto es que surge tanto los derechos humanos como los derechos del niño, en contexto de guerra y en Europa. ¿Ya? Entonces, ¿por qué vamos a tomar los derechos del niño?
porque em, cuando hablamos de derechos del niño, cuando hablamos de la Convención de los Derechos del Niño, hablamos de derechos humanos, ¿ya? Entonces, estos son los líneas rectores, o sea, también los derechos del niño van a involucrar todo lo que se garantiza en los derechos humanos. Solo que fue necesario crear una declaración particular, digamos, que fuera para los niños que eran diferentes a los adultos, ¿ya? No diferentes en cuanto a derechos ni en cuanto a su calidad de seres humanos, sino por sus características personales asociadas al desarrollo. Entonces vamos a decir que los derechos humanos son universales, inalienables, imprescriptibles, interdependientes, progresivos, irrenunciables e indivisibles. Eso significa que no puede, o sea, que son para todos, ¿ya? Y que son inherentes al hecho de nacer y ser humano, que el ser humano no puede renunciar a ellos, y lo progresivo implica esto, de que el desarrollo humano es progresivo, ¿ya? Y este punto es importante de los derechos humanos porque, por lo menos en Chile, que es en el país donde yo vivo, yo creo que también en América Latina va sucediendo un poco esto, que hay una especie de ola negacionista de los derechos humanos. Y eso es complejo porque si vamos negando, digamos, o no validando o no reconociendo la importancia de lo que tiene que ver la aplicabilidad de los derechos humanos en América Latina y especialmente, por ejemplo, en Chile, em, significa que también vamos a poner en tela de juicio la validez que puedan tener los derechos de los niños. Entonces yo puse aquí unas imágenes en relación a eso y particularmente un comentario. eh, por un lado, en el fondo, que visualizan los derechos humanos como un acto político, pero lejano a la comunidad y a la población, como que no le atañe directamente a la población. Y por otro lado, cuando acá en nuestro país, asociado a la dictadura militar, se quiso implementar algunas estrategias en relación a no em, como minimizar o no darle como total fuerza a los derechos humanos en nuestro país, hubieron algunos sectores y algunas personas que se opusieron porque creían que, por ejemplo, hablar a favor, digamos, de la dictadura y verlo como un gobierno exitoso en nuestro país era un ataque a la libertad. O sea, no permitirles hablar de esa forma era omitir, digamos, o infraccionar su libertad. Entonces es complejo porque en el fondo los derechos humanos van más allá de un partido político, van más allá de un gobierno y debieran estar plenamente instaurados en la mentalidad de cada uno de nosotros como nuestras garantías ante los otros y sobre todo ante el Estado. Y cuando se va poniendo tela de juicio eso, se va cuestionando o se va perdiendo fuerza y credibilidad y empiecen a surgir otro tipo de discursos más totalitaristas, los niños se ven totalmente afectados. Y eso también es entender la Convención de los Derechos del Niño desde una mirada psicosocial, porque va mostrando qué es lo que está pasando en la sociedad hoy y qué es lo que están, cuáles son algunos de los discursos del mundo adulto. ¿Ya? Bueno, en relación a los derechos del niño, como yo les comentaba, esto surge en este contexto, digamos, de guerra y de preocupación, digamos, sobre todo de una figura de Save the Children, que se preocupa, digamos, de los horrores que están sucediendo, digamos, con la infancia y qué pueden hacer o qué se puede hacer para poder protegerlos. Entonces, en ese minuto era todavía una mirada más bien asistencialista, como desde la urgencia en realidad, ¿ya? Y eso fue lo que da contexto a la Declaración de los Derechos del Niño, donde habían 10 principios generales que se mencionan y que se vuelven a utilizar y a mirar en la Convención de los Derechos del Niño. Y finalmente, en 1989, esta declaración. ¿Cuáles podrían ser las características más importantes de la Convención de los Derechos del Niño en términos generales? Es que es el tratado que tiene mayor ratificación. En su momento solo no fue ratificado por Estados Unidos.
A la fecha, Estados Unidos aún no ratifica la Convención de los Derechos del Niño, pero sí se ha adscrito a los protocolos facultativos que han surgido de manera posterior de la Convención y que vienen a acompañar los primeros, digamos, la primera visión que se entendía de la infancia. Hace una distinción, digamos, en la calidad jurídica, por así decirlo, pero también en la calidad humana que tiene el niño. El niño ya no es como un ser humano pequeño, inferior, que es objeto de cuidado y protección, y cambia a ser un sujeto pleno de derechos, es decir, un ser humano con todas sus garantías, con todos sus derechos, simplemente que está en un proceso de desarrollo. ¿Ya? Entonces el modelo tutelar de como yo adulto me hago cargo del niño es el que cambia. Y entiendo a este niño como un igual, como un ser humano, igual en calidad, pero además con una especial protección por estar en proceso de desarrollo, ¿ya? Pero no yo solamente como agente de cuidado externo, sin importarme lo que quiera el niño, que es como con el pueblo, para el pueblo y sin el pueblo, así era antes. Pero hoy en día tenemos que incorporar al niño en todo lo que tiene que ver con sus procesos de su vida y de la humanidad también, ¿ya? Y importante, ay, perdón, que incluye, digamos, integra derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Y eso también es muy relevante porque estos fueron algunos temas de los cuales se conversaron. En algunos países estaban más hacia el área de integrar los derechos civiles y políticos, que eran los que estaban más asociados a la guerra, y los políticos y económicos, y los que estaban más en el ámbito social y cultural y económico en relación a la equidad, digamos, de los recursos. Estaban más del lado socialista, por así decirlo, como más del lado de izquierda, y lograron acordar, digamos, pese a tener distintas miradas, digamos, y distintos objetivos, en este tema se ponen de acuerdo. Los niños tienen estos derechos, ¿ya? Y cambiamos de un paradigma tutelar a un paradigma de protección integral. No es que lo diga explícitamente, pero eso es lo que va generando porque los estados empiezan a crear leyes y normativas que están orientadas a garantizar la protección de los niños. En particular, sobre la Convención de los Derechos del Niño, podemos decir que estos 54 artículos que se acuerdan y que se ponen en vigencia en 1990 hablan sobre los derechos de supervivencia, de desarrollo, de protección y de participación, ¿ya? Y después las personas pueden revisar, digamos, cada uno de los artículos, donde van a ver algunos artículos que son, que están relativos, digamos, a la normativa y a algunas cosas, y otros que son declarados y obligatorios y que no pueden, no están sujetos a nada. Ya van a haber algunos derechos que están sujetos a unos otros, como la normativa, digamos, del país, qué sé yo. Y van a haber otros que son, que no, que son obligatorios, que se aplican para todos y de manera inmediata, por ejemplo, el derecho a tener un nombre, una nacionalidad, a la libertad, etcétera. Y los principios fundamentales son muy importantes porque nos hablan, digamos, de cuáles van a ser nuestros principios rectores para entender la Convención de los Derechos del Niño. Por un lado, vamos a tener la no discriminación, y eso es muy importante cuando estas cosas que se hablan en un papel, podemos verlo en la aplicabilidad de la vida cotidiana o de la labor profesional. El interés superior del niño, que es un tema que ha sido bien conversado, analizado, discutido, porque, como suele ser el tema de la ley, van a haber algunos conceptos que van a ser discrecionales de acuerdo a cómo lo entiende la legislatura de un país, por ejemplo. Entonces, el interés superior del niño es algo que se ha conversado y se ha analizado mucho porque, de alguna forma, podríamos, desde el mundo adulto, hacer muchas cosas basados, entre comillas, en el interés superior del niño, pero no es así.
Entonces, de alguna forma, el interés superior del niño va de la mano, que es lo que incluye la convención y que no incluía la declaración previa que hubo, la voz del niño. Y eso es muy, muy relevante en todo lo que tiene que ver con materia de infancia. Porque la voz del niño no solo se va a dar de acuerdo porque se puede creer la gente, digamos, que la voz del niño solo es, eh, a mí me pasó esto, yo quiero esto otro. Pero en realidad la voz del niño, entendida, por ejemplo, desde el mundo psicosocial, parte incluso desde su gestación. Parte desde el momento en el que nace y empieza a tener expresiones, debe cumplir hitos del desarrollo. em, Se va observando, digamos, cómo va desarrollando su dinámica lúdica, su interacción social, los hitos del desarrollo en las etapas que corresponden o no. Y el interés superior del niño tiene que ver con observar y conocer al niño en sus etapas del desarrollo y poder sensibilizarse, no desde una mirada adultocentrista, sino desde la mirada de ese niño, cómo está. Y desde ahí, ¿qué puede ser desde yo adulto, desde un ente judicial, lo mejor para él? ¿Mm? Entonces, el interés superior del niño y la voz del niño no solamente son aplicables, por ejemplo, a niños solo muy grandes, ¿ya? Porque también podemos observar a los niños pequeños, pero desde otra mirada. El derecho a la vida, a la supervivencia y desarrollo. Este también es un tema importante porque nos parece obvio que un niño merece, digamos, desarrollarse de la mejor manera posible, que debe estar en un entorno que le permita óptimas condiciones para su crecimiento, que el tema de la supervivencia es prioritario, por ejemplo, en contextos de guerra, en contextos de, por ejemplo, la pandemia que tuvimos hace poco, de conflictos, no sé, de emergencias, de accidentes, etcétera. Por lo tanto, es muy importante. Pero el derecho a la vida también es algo que se ha conversado, por ejemplo, cómo puede coexistir o cómo podría coexistir el derecho a la vida y la ley de aborto. Ya nosotros en Chile tenemos la ley de aborto en tres causales, que está velando por el derecho del niño, la niña y adolescente que se encuentra en esa situación, ya sea por enfermedad en la mamá, pero por ejemplo en adolescentes por alguna situación de agresión y violencia. Entonces se contemplaba si la vida en los niños lo vamos a entender desde el momento de la concepción o la vamos a entender desde el momento de su nacimiento o desde qué edad lo vamos a entender. Y la Convención de los Derechos del Niño finalmente no logra ponerse de acuerdo y no está explicitado, ¿ya? Entonces, en términos concretos, vamos a entender el derecho a la vida y al cuidado de esa vida desde el momento de la concepción, pero sin tener aún claridad y va a depender de cada uno de los estados cómo aborda el tema de la interrupción del embarazo, ¿ya? Y eso es algo que es una controversia y son complejidades que van surgiendo en el análisis de la Convención de los Derechos del Niño y todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Además, como les comentaba, a los cuales se ha adscrito Estados Unidos, están los protocolos facultativos, ya que son protocolos vinculantes, al igual que la Convención, que surgen a medida que van pasando los años y que se van visualizando necesidades de poder explicitar algunas temáticas de manera vinculada, ¿ya? Y los países también pueden sumarse a estos protocolos y hacerse, digamos, cargo en sus estados de su aplicabilidad y obligatoriedad. Tenemos el protocolo de los niños en conflictos armados, lo que en su momento ha sido muy relevante porque quizás en América Latina no estamos con un conflicto armado particular, entre comillas, como lo pueden estar, por ejemplo, en Rusia y Ay, se me olvidó el país. Em, bueno, pero los conflictos que están en el mundo oriental, digamos, y digamos toda la intervención extranjera que vienen y cómo muchas veces los niños son expuestos a participar, digamos, en estos conflictos. Aquí se entiende Ucrania, entre Ucrania y Rusia. Em,
y, por ejemplo, lo que está pasando en Palestina, en la Franja de Gaza y toda esa temática con Israel. Todo eso no, involucra a los niños, o sea, debe tener una mirada también asociada a la infancia. Entonces, los niños en estricto rigor no pueden participar en conflictos armados hasta los 18 años, pese a que la Convención de los Derechos del Niño planteó los 15, porque habían intereses de guerra, por supuesto, y hay que tener en el entendido el contexto histórico en el que van surgiendo, ¿ya? Lo que tiene que ver con la venta de niños, la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Hoy en día ya no se llama prostitución infantil, se llama ESNA, porque en el fondo los niños o las niñas no se prostituyen, no es que ellos quieran hacerlo, sino que es una explotación comercial de parte de adultos y la utilización de niños en pornografía y el último que se ha planteado que tiene que ver con que los niños, digamos, de manera individual pueden hacer llegar, digamos, sus causas de vulneración a sus derechos como niños. ¿Ya? ¿Cuáles son las obligaciones del Estado? Respetar los derechos, no vulnerarlos, protegerlos frente a terceros, es decir, no permitir que un tercero venga a vulnerarlos, garantizarlos mediante políticas públicas y legislación, y este es un tema también bien controversial que tiene que ver con asignar recursos suficientes para su cumplimiento. La Convención de los Derechos del Niño tampoco fue rígida en relación a decir que los estados tienen que proveer todos los recursos que tengan y un porcentaje importante de los recursos que tengan, no. La verdad es que esto es una aplicabilidad progresiva, donde los estados tienen que hacer sus máximos esfuerzos para poder satisfacer, digamos, y dar cumplimiento a la disposición de todo lo que se requiera para las políticas de infancia, para los espacios comunes a nivel público para el buen desarrollo de la infancia. No, en el fondo los estados deben como comprobar y responder a que están dando su máximo esfuerzo. Pero sabemos que a veces los estados no están tan involucrados en relación al desarrollo integral, óptimo y holístico de los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, los estados no siempre asignan una mayor cantidad de recursos al ámbito social que atañe directamente a los niños, ¿ya? Y en particular tampoco tanto, digamos, en relación a los niños, y cada estado dispone y crea diferentes entidades y entrega diferente cantidad de recursos de acuerdo a su propia realidad. América Latina y la Convención de los Derechos es una realidad versus Europa o el mundo anglosajón es otra realidad. Y eso también es algo que vamos a ir analizando y conversando, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en América Latina? Y esto es súper importante para todos los profesionales y todos los interesados que quieran saber sobre la Convención de los Derechos del Niño, es que como esto surge en un contexto de una guerra en Europa, em, desde el mundo, digamos, con una historia diferente a la que tiene América Latina en términos temporales e históricos, ¿ya? Surge desde allá y la traemos para todos los países. Pero en América Latina, por el tema que estaba ocurriendo en el momento en que se aplicó, ya en esa época en la que se aplicó, em, no tenía la misma visión y la misma mirada que podían tener los europeos en cuanto a cómo se materializaba y cómo se comprendía la Convención de los Derechos del Niño, ¿ya? Porque en nuestro país, o sea, en nuestros países acá estaba posicionándose lo que se llama el consenso de Washington, que tiene que ver con esta mirada como más que entendemos hoy en día como más capitalista, donde el Estado, digamos, donde, bueno, hubo una intervención, digamos, norteamericana a todos los países de América Latina justo en ese periodo. Se trató de posicionar una mirada, digamos, o un paradigma económico más vinculado hacia el potencial de las empresas
y minimizar los gastos del Estado porque se entendió en ese momento de que el Estado no debía ser subsidiario, solo debía focalizarse en las personas que más lo necesitaban, porque se entendía que la economía, al ser exitosa, digamos, al potenciarse la empresa privada, iba a impactar a la mayor cantidad de la población y todos íbamos a tener recursos y no la economía, digamos, iba a ser tan activa que toda la sociedad iban a estar bien económicamente y no iban a ver, no iba a necesitarse, digamos, que se aplicaran estas cosas que se pensaba que era solo para los más pobres, para los más vulnerables, para los niños de la calle, para los niños delincuentes. Entonces se aplicó en esa medida y en esa mirada. Lo que es muy complejo porque en realidad la Convención de los Derechos del Niño tiene que ser entendida para todos y todas. Para, por ejemplo, mis hijos, para tus hijos, para los niños del 1% de la población más rica, tanto como para el porcentaje de clase media como el más vulnerable. O sea, los derechos del niño son transversales y son para todos, son multidimensionales y deben contemplarse y ser como em, transversales a todo lo que implica el niño y su alrededor, su familia, la sociedad. Entonces debe como ser transversal a la salud, a la escuela, a lo comunitario, a los espacios públicos. Todos deberían ser pensados desde la mirada de la Convención de los Derechos del Niño porque es muy importante para todas las legislaturas de todos los países que son parte, digamos, de la Convención. Entonces, acá en realidad se aplicó solo a los más vulnerables, a los niños que estaban en, como se llamaba antes, situación irregular, ¿ya? Porque se pensaba como em, para desinstitucionalizar a los niños que estaban en condición residencial, por ejemplo, para los niños que estaban en situación de mayor complejidad en las viviendas, que requerían apoyo socioeconómico, se empezaron a crear programas y planes en la infancia, digamos, pero siempre pensando en la infancia vulnerada o en la infancia vulnerable, ¿ya? Em, y es muy importante que comprender que nosotros somos un territorio relativamente nuevo en cuanto a lo que tiene que ver con la como la mirada occidental o la occidentalización posterior a las colonizaciones de Europa. Somos un continente joven que tiene mucho de sus raíces también precolonizadoras de sus pueblos originarios. Y Europa tiene otra historia diferente a la nuestra, entonces es importante que nosotros también vayamos aplicando esto de acuerdo a nosotros, pero para todos, ¿ya? No solo para los más vulnerables, entendiendo que en América Latina hay mucha vulnerabilidad y mucha desigualdad y que quizás eso es lo que nos diferencia un poquitito más. No es que no haya en Europa desigualdad y pobreza, claramente lo hay, pero se visualiza más en nuestros países más jóvenes. ¿Ya? Más jóvenes con esta mirada occidental, por supuesto. Ya, entonces, ¿cómo vamos a entender al niño? Ya, en términos genéricos, voy a hablar del niño, pero en realidad estoy hablando de los niños, las niñas y los adolescentes. Vamos a entender a los niños desde una mirada multidimensional, que sería la mirada psicosocial. En el fondo, la mirada psicosocial viene a entender que el ser humano se desarrolla a nivel individual, pero también en esta vinculación con la sociedad. Y yo puse acá y lo planteé, esto es algo que es una propuesta, digamos, de cómo vamos a entender lo psicosocial o lo biopsicosocial, cómo lo vamos a entender. Entonces vamos a entender que los niños, niñas y adolescentes, el niño está en el centro, pero a su alrededor no solamente están la familia, como primer actor relevante, porque siempre se ha contemplado en esta mirada de la convención que es la familia, el Estado y el niño, entendiendo también en un vínculo con la sociedad. Pero yo creo que para entender a la niñez
en en nuestra mirada moderna, en todo lo que sucede hoy en día en la sociedad, en todos los cambios que hemos tenido y la posibilidad también en algunos países, algunos estados de ciertos retrocesos, es entender que el niño en su desarrollo posee factores neuropsicológicos, no solamente psicológicos. ¿Ya? Y después lo voy a ir mencionando en qué sentido lo digo lo neuropsicológico y lo sociopolítico y cultural, porque en el fondo no solamente está la familia o cuidadores, destacando que en América Latina históricamente quien ha cuidado siempre es la madre y la abuela, por lo tanto tenemos una mirada muy patriarcal todavía, donde se debe empoderar el rol del varón en cuanto a su rol como familia, el hombre en cuanto a su rol de padre y a su rol de cuidador y a su rol de pareja, porque existe hoy en día niveles muy altos de violencia de género, existen niveles muy altos de abandono paterno, de familias monoparentales, y eso es una complejidad que debemos mirar al entender la infancia, ¿ya? Y la cultura familiar, que también es súper relevante porque hoy en día hay procesos muy grandes de tránsito humano, de movimiento humano, y está sucediendo de que, por ejemplo, en Chile, que tenemos mucha migración de países, Haití, Colombia, Venezuela, tenemos, bueno, hay como más antigua quizás el movimiento de los peruanos y de otros países, y nosotros tenemos que tener, digamos, una mirada sobre su cultura familiar. Y cuando vemos al niño, yo trabajo con niños, niñas y adolescentes, entonces cuando yo conozco un niño, cuando yo entrevisto a un niño, también tengo que contemplar que él proviene de una particular cultura familiar y que ese es su núcleo, digamos, de influencia. Por otro lado, como núcleo de influencia tenemos a la sociedad, pero también tenemos a la cultura local. Por ejemplo, el tema del movimiento humano. Eh, Dentro, digamos, de todos los procesos de migración, los niños, digamos, los niños, niñas y adolescentes se encuentran con su cultura familiar, pero también se van impactando con la cultura local, con la que tienen acá los niños, niñas y adolescentes en Chile, con las políticas de Estado de Chile, ¿ya? Entonces, también es importante entender, digamos, dentro de los factores de influencia, cuáles son estos factores psicosociales que influyen en el desarrollo del niño, los garantes clave. La educación, salud y el entorno sociocomunitario. ¿Y por qué pongo la intersectorialidad? Porque a nivel que como que los garantes clave, que los agentes claves estén interactuando de manera armónica en una población, en un barrio, con sus niños, con sus familias, cuando la escuela, salud, la junta de vecinos, el programa eh, barrial, la casa comunitaria, etcétera, conversan, ese nivel de intersectorialidad también va a influir en el desarrollo del niño, ¿ya? Y muy clave contemplarlo, el proceso histórico. Y eso es muy, muy interesante de poder comprender cómo ha evolucionado la mirada del niño a lo largo de la historia, entender que todo esto de los derechos humanos y de los derechos del niño es algo muy reciente y que cada cultura a lo largo de la historia ha tenido, digamos, su propia mirada en relación a la infancia. Pero históricamente los niños no eran considerados como los vemos hoy día. O sea, el niño no tenía mayores derechos, el niño trabajaba, era como un adulto pequeño, un adulto más chico, que no tenía grandes como detalles de cuidado, ¿ya? Y por eso se les mandaba a trabajar y los niños han trabajado históricamente muchísimo. Y eran parte activa de la familia, y ya muy jóvenes tenían que hacerse cargo, porque en estas familias donde hay un abandono paterno, bueno, son los hijos, es el hijo el que muchas veces va haciéndose cargo de su familia, de sus hermanos. Entonces, entender el proceso histórico y entender que hoy en día no estamos así, pero estamos en otro momento de la historia.
donde en América Latina hay movimientos políticos, donde en el mundo están surgiendo cambios, donde vemos guerras, vemos intereses económicos, vemos un negacionismo en relación a la crisis climática, por ejemplo, que también atañe directamente a los niños y el futuro, pero en el presente, porque vamos a entender la convención y los derechos, digamos, del niño y la mirada psicosocial desde el hoy, porque los niños son hoy seres humanos. No solamente son el futuro, son hoy seres humanos. ¿Mm? Y por ende es súper importante tener esta mirada y comprensiva para poder entender al niño y lo que le pasa al niño, cuál es la política imperante, cuál es el contexto social, qué es lo hegemónico que se está hablando en mi estado, en mi continente, en el mundo, y es muy relevante contemplarlo. Entonces tenemos el Estado también, el mundo público, pero también hay que incluir el mundo empresarial, porque si el Estado no es lo suficientemente fuerte de contrarrestar las decisiones del mundo empresarial, por ejemplo, en mi país yo lo puedo ver en un sector, no sé, pues tienen eh, una minera o tienen una empresa de, no sé, de chanchos, por ejemplo, y que genera desechos al río y que en el río, no sé, genera contaminación a lo que pueden cultivar las familias y además el olor genera gases tóxicos, etcétera. O sea, también es importante contemplar los derechos del niño y debiesen ser transversales a las políticas que se van aplicando en el mundo privado, en el mundo empresarial, en lo que tiene que ver con la economía. Y el Estado debe ser lo suficientemente fuerte para garantizar esos derechos y no siempre lo hacen. Acá en Chile tenemos casos de políticos que están siendo em, sancionados jurídicamente por haber estado involucrado en que salgan ciertas leyes, por ejemplo, la ley de pesca, donde priorizaba y garantizaba que las empresas privadas pudieran tener mayor capacidad de extracción en desmedro de las familias y de la pesca, digamos, individual, familiar y no de grandes empresas. ¿Y en qué afecta a los niños? Pueden decir, oye, pero ¿qué importa? Importa porque ahí hay padres de familia, hay madres de familia que se dedican a la pesca, que están cierto afectados porque ya no tienen peces para pescar, porque, porque un político apoyó una legislatura para que, para que las empresas pudieran explotarlo todo y no dejarle nada a la familia de la localidad donde se estaba extrayendo. Y eso sí importa a los niños porque va en desmedro de el nivel socioeconómico que ingresa a la casa, de la disconformidad, la frustración que puede generar en los adultos, va a atañer directamente a los niños. Entonces tenemos que tener una mirada multidimensional siempre, siempre que hablamos de niños, cuando hablamos con los niños y cuando entendemos y analizamos la Convención de los Derechos del Niño eh, en relación a su bienestar superior. ¿Mm? En un enfoque de derechos, ya sabemos que el derecho tiene que ser garante, o sea, ya no estamos en una cosa de que el Estado beneficiario, la caridad, que es algo que desde una mirada de derecho no aplica. Esta caridad que la gente hace, fundaciones de caridad y da caridad. O sea, no es que esté mal que lo hagan, pero debemos tener un análisis crítico y reflexivo en relación a cómo el Estado está realmente mirando los derechos humanos y los derechos del niño en particular. Porque si empieza a depender de la caridad de ciertas fundaciones que juntan dinero, hacen colecta, y eso resuelve un problema de la niñez, pero el Estado, porque no es capaz de hacerlo, eso es un problema. Y es algo en lo que los estados deben avanzar, pero las personas, nosotros, los comunes y corrientes, tenemos que entender que debemos ir hacia eso, hacia un estado de bienestar y de garantía, y no que tengamos, digamos, una casita, un platito para comer o un programa de intervención psicológico y psicosocial por caridad o por beneficencia, ¿ya? Eso es muy importante entenderlo. Ah, y otra cosa. em,
lo que yo les comentaba, o sea, la Convención de los Derechos del Niño posee diferentes niveles de exigibilidad. Para los derechos de provisión es aceptable el máximo esfuerzo posible, por ejemplo, el máximo esfuerzo posible en relación a los recursos que se puedan implementar para brindar, no sé, algo. Ahí hay que revisar y analizar y se van a dar cuenta que algunos son directos, como el nombre, la identidad, la nacionalidad, pero van a haber otros que son en la medida en que los estados puedan hacerlo. ¿M? Entonces, la idea es que los estados tengan el máximo esfuerzo posible y nosotros como ciudadanos también tenemos que exigir que los políticos que nos están representando tengan una mirada, digamos, de el máximo, pero el máximo real y el impacto que tiene, que eso es otra cosa que no siempre se analiza, cuál es el impacto realmente de las políticas de infancia, de las políticas de prevención, que es lo más importante, digamos, en relación a la niñez, la prevención incluso antes de que nazcan. O sea, las madres que están, porque esto es una cosa, es un fenómeno transgeneracional, entonces las madres que están en consumo, en estado de embarazo, después nacen esos niños, la neurociencia ha dicho que los niños que están expuestos a nivel prenatal al consumo de sustancias, consumo de droga, alcohol, generan problemáticas a futuro aunque no se puedan visualizar en el momento de que nacen, sí podemos llegar a verlas cuando ellas sean más grandes, por mucho déficit atencional, em, impulsividad, descontrol de impulso, dificultades en los aprendizajes, mucha dificultad en la atención, em, dificultades para la socialización, desregulaciones emocionales. Entonces, hay consecuencias, incluso desde antes. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a entender que es importante? ¿Cuáles deberían ser nuestros enfoques transversales? Que la intervención, la mirada del niño sea hoy y que nosotros podamos brindarle lo que el niño necesita en los tiempos del niño. O sea, si el niño necesita psicólogo hoy, es una vulnerabilidad tremenda, una vulneración tremenda a sus derechos que tenga que esperar un año, porque el programa donde le va a brindar la atención psicológica tiene lista de espera. Que un niño necesita ser operado o que un niño necesita en el hospital ver a un neurólogo y el neurólogo lo ve en 2 años más, en un año más, o no hay especialista, porque la evolución del niño es rápida y fundamental en cada uno de sus minutos, en cada uno de sus momentos y de sus etapas, ¿ya? Y deben ser aplicados, o sea, debemos entender esta mirada psicosocial desde la individualidad, o sea, no podemos decir todos los niños que consumen drogas son así, todos los niños que tienen conflictos con la ley o jóvenes que tienen conflictos con la ley son iguales. No. Cuando vamos a mirar a un niño, vamos a mirarlo a él en su individualidad, en su contexto particular, en su historia. Y vamos a actuar en sus tiempos. Ese es el ideal. Y vamos a pensar en todos y todas. Vamos a tener esta mirada de derechos del niño no solamente en los niños más vulnerables, sino también, por ejemplo, en nuestros hijos, en nuestros alumnos, en nuestros pacientes, en nuestros vecinos. En todos vamos a tener esta mirada garante, pero esta mirada de iguales, pero esta mirada de protección, ¿ya? Con especial énfasis, por supuesto, en los niños de vulnerabilidad, que después vamos a mencionar rápidamente cuáles son aquellos niños que digamos que están mayormente vulnerados hoy en día y cuáles son las problemáticas, ¿ya? Y muy importante, calidad y responsabilidad profesional, ¿ya? ¿Cuáles son las problemáticas de los niños? En grandes rasgos, yo hice como yo voy a dejar esta diapositiva y la voy a subir a mis redes sociales de Instagram, o sea, no, de LinkedIn, porque en realidad yo hice una lluvia de ideas y son infinitas las problemáticas que tienen los niños, partiendo, como les mencionaba, desde el consumo de drogas durante la gestación o el consumo de alcohol durante la gestación o una madre que está mal emocionalmente durante la gestación, hasta el momento del nacimiento y el abandono, problemas de maltrato, negligencia, abuso, em, explotación sexual comercial de niños, niños y adolescentes, em, consumo de drogas de niños, niños y adolescentes, violencia en los jóvenes, violencia en los niños, em, las bandas de narcotráfico, el movimiento humano y la situación de máxima vulnerabilidad de los niños que migran de manera irregular.
en los países, jóvenes en tráfico humano, adolescentes que vienen por tráfico humano para ser explotadas sexualmente, em, pero también la tecnología, los nuevos delitos, pero también si pensamos en nuestros niños que están de pronto demasiado vinculados al celular, que desde guagüita les entregan el celular y va dañando o va interfiriendo en su desarrollo neuropsicológico. O sea, el cerebro de los niños se va afectando con a todos estos estímulos de los cuales está expuesto y se vuelven más vulnerables. ¿Ya? Deme un segundo. Entonces, la desescolarización, eh, la falta de inclusión a la comprensión de las neuronecesidades, etcétera, la neurodiversidad, perdón, son múltiples. La comunidad LGBTQ+, el respeto, la no discriminación. O sea, son muchos los elementos, digamos, que se corresponden a las problemáticas que tenemos hoy en día. Se han multiplicado las problemáticas que tenemos y cómo estamos en la obligación de alguna forma de poder hacernos cargo también desde nuestras posiciones, desde nuestro trabajo, concientizando a nuestros niños, hablando de estos temas a nuestros alumnos, hablándolo con otros adultos, haciendo una problematización reflexiva y crítica sobre lo que pasa y cómo estamos como sociedad. Porque el cómo pensamos la sociedad atañe directamente a los niños. Yo de repente veo redes sociales y toda la gente es muy violenta para comentarios. Estamos pasando una etapa súper como polarizada, totalitarista, con pensamientos y discursos muy totalitaristas. Y cuando vemos la delincuencia juvenil, no, que se vayan a la cárcel, matémoslos a todos, son como una lacra, digamos, sin comprender que ese joven que está vinculado a situaciones de delito fue un bebé en un momento y de alguna forma, por múltiples factores, está en la posición en la que está. ¿Me entienden? Y sin contemplar que la droga, el nivel de daño que genera a nivel cerebral en los jóvenes, hace que el descontrol de impulsos esté generalizado y que realmente los jóvenes no pueden ni tienen, digamos, van perdiendo capacidades para reflexionar, para pensar, para tener conciencia de lo que están haciendo, porque están expuestos a droga desde de repente los 8 años. Pasta base, cocaína, marihuana, tusi. em, y una infinidad de drogas, medicamentos que toman a veces. Entonces se van dañando y el desarrollo de la parte frontal del cerebro en la adolescencia es muy importante. Y si vamos a tener un joven con un exceso de consumo de drogas, de que no duerma, de que está con un estrés y en estado de cortisol todo el tiempo, porque los chiquillos están en pura alerta y son así, ta, rápido, o sea, ese adulto va a tener un daño que se fue generando en su desarrollo. Porque se supone que ya en los 20, 24 años ya como que el cerebro termina de desarrollarse, entonces imagínense en qué desventaja está ese adulto frente a la vida. ¿Qué es lo que debemos hacer, digamos, como estados? E incluyámonos en los estados, porque nosotros elegimos también a nuestros políticos y también debiésemos ser actores activos dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, y hay que socializar estos temas. Debe haber una buena y adecuada inversión pública en los servicios mínimos que se garanticen trabajo para las familias, apoyo para las familias, porque la convención lo dice de manera explícita, los estados deben apoyar a la familia. ¿Ya? Deme un segundo. ¿Ya? Em, entonces, el Estado debe apoyar a las familias, por ejemplo, cuando por las situaciones que se están dando a nivel familiar, porque la convención va a priorizar a la familia, siempre va a apoyar a la familia y va a tener una mirada de que las familias son buenas y que los adultos de repente son padres y van a ser buenos padres. Pero no se va a involucrar en cierta forma. Pero si esa familia incurre en situaciones graves de vulneración, entonces va a tener que tomar acciones. Claramente la última ratio es el sacar a ese niño de su familia e institucionalizarlo. Siempre van a haber otras alternativas, pero en eso
de esas otras alternativas, el Estado tiene la obligación de generar todas las líneas programáticas a nivel comunitario, a nivel familiar y a nivel individual para el niño, que permitan que la familia pueda aprender a garantizar los derechos del niño y comprenda que el niño no es una cosa en la cual ella es como, es mi hijo y yo hago lo que quiero, sino que yo como adulto al tener un hijo, mi responsabilidad es formar a un ser humano para que él esté pleno en sus derechos, para que él pueda satisfacer plenamente sus derechos y convertirse en un adulto que tiene conciencia en relación a sus derechos y deberes frente a la sociedad. Debemos hacer unas legislaciones y estándares de calidad que yo creo que hoy en día en América Latina hemos ido avanzando muchísimo en su aplicabilidad y en las leyes de protección y en las leyes de infancia. Algunos países más que otros, pero estamos en eso. Políticas específicas y apoyo familiar. Deben haber políticas focalizadas también. Por ejemplo, si una madre no puede recuperar el cuidado de sus hijos porque no tiene un lugar para vivir y no tiene un lugar para vivir porque no ha encontrado un trabajo con contrato que gane una remuneración suficiente, el Estado debiese apoyarlo y poder subsidiar, aunque sea de manera temporal, el apoyo a la vivienda. ¿Ya? Es decir, de tener un estado activo y una familia activa. O sea, no puede ser que yo como familia esté esperando que el Estado solamente me dé, pero tampoco puede ser que el Estado diga no hay política para eso, no hay subsidio de vivienda, no hay subsidio de arriendo, no hay trabajo para usted. ¿M? Y obviamente grupos vulnerables y su participación, es muy importante escuchar a los niños en todo lo que tiene que ver con contextos de vulneración de derechos y cuando aquellos niños están ya con alguna medida administrativa o una medida judicial. O sea, cualquier medida que uno tome, si ya debemos escuchar a los niños, tanto en la escuela como en la casa, y que no tiene que ver con escucharlos como y hacer todo lo que los niños quieran, porque hay que entender que ese ser humano está en desarrollo y en proceso de madurez y evolutiva, por lo tanto vamos a escucharlo, por supuesto, porque es importante lo que nos tiene que decir, pero también vamos a entender en qué proceso está a nivel madurativo. ¿Mm? O sea, porque un niño me diga, no, es que yo quiero jugar todo el día a Play, sabemos que requiere tiempo y que no es adecuado. Pero los grupos más vulnerables de niños, niñas y adolescentes son los que más requieren tener estos espacios de escuchar, de conversar, de conocer además a quién lo está entrevistando, de explicarle qué es lo que hacemos y qué es lo que estamos haciendo. O sea, presentarnos y decirnos, mi nombre es tanto, yo soy esto, vengo de tal programa. Hay una medida de protección a tu favor. ¿Sabías tú sobre eso? ¿Qué has escuchado sobre eso? ¿Sabes que hay una medida administrativa? Algo está pasando en la familia. ¿Qué me puedes contar tú cuando ya los niños son más grandes? ¿Mm? Entonces es muy importante que antes de dar cualquier opinión en relación a un niño, lo conozcamos, conversemos con él, lo observemos cuando son más bebés, ¿ya? Entonces eso tiene que ver con la aplicabilidad en el trabajo social de la Convención de los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño se aplica en el trabajo psicosocial como marco normativo que desde un enfoque de protección integral y garantía de derechos. Eso es lo que nos dice el papel, ¿ya? Pero ¿cómo podemos aplicar esto según algunas observaciones? Por ejemplo, sobre el interés superior del niño, evaluación individualizada de cada caso. Hay un montón de agentes externos que pueden dar cuenta sobre un niño. Por ejemplo, si se inicia una medida judicial porque el niño está en una situación de vulneración, la escuela puede dar una información, puede evaluar la situación y contarnos, digamos, lo que observa en el niño, lo que el niño le ha contado y hacerse parte de esa causa. El consultorio, el sistema de salud, el niño da controles, el niño va a talleres en el centro de salud, ha sido vacunado, está con sospecha de que consume drogas, hay un embarazo adolescente. O sea, todas las entidades deben dar cuenta de ese niño en particular y hacer una evaluación, digamos, transversal de todo lo que le pasa al niño, la máxima información que podamos obtener. Y que cualquier opinión que se dé haya una fundamentación técnica en las decisiones. O sea, el juez no puede decir, usted se va con la usted se va a una residencia, a una casa hogar y no va a ver a su mamá y que no explique por qué. ¿De dónde justifica esa medida?
Eso es una vulneración a los derechos del niño y el niño se está viendo vulnerado en sus derechos al que se están adoptando medidas que le atañen, pero no se están justificando el porqué. Análisis contextual y no automático. Súper importante, por ejemplo, en justicia juvenil, de acuerdo a nuestra normativa, los niños jóvenes van a estas audiencias de garantía con un juez de garantía donde se le lee, digamos, no sé, le pillaron robando un celular, haciendo, no sé, lanzazos que se llama acá, llegan cosas, o portonazos, que es una forma de delito acá en Chile que sacan auto. ¿Ya? Roban autos, digamos, y los jóvenes están con armas, y es como súper complejo. Pero el juez de garantía también tiene la obligación de entender quién es ese niño y por qué está tomando su medida, y por lo menos desde mi observación, yo no soy abogada, yo soy psicóloga, no siempre es así. No siempre el defensor va a tener toda la información, el defensor del joven no siempre va a tener toda la información. Entonces, quizás alguna medida para ese joven no es como, ya, terminamos el procedimiento, yo abreviado, o hacemos una suspensión del procedimiento porque es tu primera vez, hay condiciones atenuantes. O sea, yo creo que, por ejemplo, si ese niño está cometiendo un delito o una conducta delictual y está con consumo de drogas y se puede observar que el joven está metido, digamos, en entornos de delito, en adultos, digamos, que utilizan a los chicos, digamos, en sus delitos, a mí me parece que si vamos a dar una opinión, debe ser una opinión que realmente garantice el bienestar de ese joven. Terapia de rehabilitación, desintoxicación en temas de droga, talleres comunitarios, que vuelva a ser escolarizado. Y deben haber los centros y los programas suficientes para poder eh, subsanar, digamos, lo que antes no se hizo con ese niño y que hoy está demostrando, digamos, su vulnerabilidad en el delito. Porque en el fondo, los jóvenes que cometen delitos son niños que han sido vulnerados. Y eso es importante. Y no siempre eso se aplica a los jueces de la manera en que seria y profesional, no adulto-centrada y no creyéndome yo como el juez. No, los jueces son buenos padres y tenemos buenas decisiones. Los profesionales somos buenos padres, tomamos buenas decisiones por los niños. No, tiene que ser técnico. Hay que conocer literatura, hay que conocer la fenomenología, hay que conocer individualmente cuál es el contexto de ese niño, en qué contexto ha crecido, cuál es su historia, cuál es la historia de su familia, cuál es la historia de su barrio. ¿M? Por otro lado, el derecho a ser oído, que están vinculados totalmente los dos. Y debemos entender el interés superior del niño como una garantía. No como los padres no van a maltratar nunca a sus hijos a no ser que sea por su interés superior del niño. No, eso no es el interés superior del niño. El niño nunca debe ser maltratado, nunca debe ser golpeado, nunca debe faltarle las condiciones básicas de vivienda, alimentación, escolarización, atenciones en salud, afecto y contención, estimulación. Esas cosas no le deben faltar al niño, ¿ya? Eso es básico. Y en cuanto a su derecho a ser oído, entrevistas adecuadas al desarrollo del niño, o sea, nosotros como profesionales, pero también nosotros como sociedad, como parte de la comunidad, tenemos que saber hablar con los niños, mirarlos cuando son pequeños, ir adaptándonos a cuando son más grandes. Por lo tanto, esto da cuenta también que las medidas que se van a disponer que le atañen deben ser deben contener una entrevista que sea adecuada para ellos. Y hay protocolos de entrevista, tanto para los contextos penales y policiales, por ejemplo, para contextos de pericia, de peritajes, en contexto de familia y penal. Deben haber pautas de entrevista, por ejemplo, cuando en un colegio tenemos un equipo psicosocial y tenemos a una niña que quiere hablar y nos dice, no, es que mi papá me tocó el potito. Deben haber protocolos estandarizados, regulados para todos que indiquen cómo debo hablar con un niño en una situación particular. Por ejemplo, de acuerdo a la legislatura de cada estado, si un niño en un colegio me devela que fue abusado sexualmente, yo como profesional, voy a escuchar todo lo que el niño me quiera decir, pero yo no voy a preguntar.
¿Y quién fue? ¿Y qué te pasó? ¿Estás seguro? ¿Y por qué no contaste antes? Eso es una vulneración grave a los derechos del niño, ¿ya? Porque lo que pasaba con el tema de, y por eso no sé, algunos países están implementando leyes de entrevista investigativa o de la única entrevista, porque antiguamente el niño lo decía en la casa, se lo decía a la profesora, se lo preguntaban en el hospital, después se lo preguntaba a la señorita policía, se lo preguntaba el otro policía. O sea, el niño podía 8 veces hablar sobre la situación de abuso. Eso, en términos periciales, yo fui perito mucho tiempo, en términos de delitos sexuales, además puede interferir en un proceso judicial, por ejemplo, porque el defensor podría decir, no, es que este niño se le preguntó muchas veces, entonces ya se confundió. Los adultos le dijeron que dijera eso. Entonces es muy importante saber conversar y entrevistar a los niños, y ya sea los colegios, los jardines infantiles, los hospitales, los consultorios, los centros de salud, todos los profesionales debiesen tener formación en esto. Y si no, sus empleadores, ya sea el Estado o en el ámbito privado, deben capacitar y formar a sus trabajadores en función a esto. Participación real en los planes de intervención. O sea, si un niño va al psicólogo, generalmente, ¿quiénes son los que dan el motivo de consulta? Son los papás. Y el niño te puede decir, no, yo no quiero. Entonces nosotros podemos invitar al niño, mira, sabes que tus papás están observando, porque todo tiene que ser de acuerdo al desarrollo. Es probablemente que un niño de 15 años quizás le da lata o no quiere ir al psicólogo porque prefiere estar con los amigos, pero los papás están visualizando que hay dificultades en él. Entonces yo, en todos mis planes de trabajo, aunque sea psicóloga privada, le voy a preguntar al niño, ¿sabes qué? Tu papá me están diciendo que quieren venir al psicólogo contigo, ¿cómo te sientes tú? ¿Qué opinas tú de esto? No, tía, yo no quiero ir, no quiero, no me gusta, yo no veo que estén mal. Entonces le vamos proponiendo también al niño, mira, ¿sabes? ¿Por qué no hacemos algunas sesiones? Nos vamos conociendo y vamos conversando, y después vamos viendo a ver si te gusta o no te gusta, y si es que realmente a lo mejor si hay alguna situación y tú no te has dado cuenta, ¿qué te parece? Y después cuando a lo mejor mira, estamos, o en realidad tú me has contado que a veces los papás pelean y que tú de repente te pones triste, te pones tus audífonos. Cuéntame, ¿qué es lo que te gustaría que pudiéramos hacer aquí en la terapia? Y no sé, el niño puede decir, no, es que mis papás pelean. ¿Te gustaría que conversáramos sobre eso? Y eso es integrar a los niños en un plan de intervención. ¿Qué cosas te gustan hacer? Por ejemplo, con los adolescentes te gusta dibujar, te gusta escuchar música, con los más niños te gusta jugar, te gusta pintar, etcétera. Entonces, debemos integrarlos a todo esto. No sustitución automática de su voz por la del adulto. O sea, el adulto puede llegar y decir, no, si está todo bien, aquí no pasa nada, mi hijo nunca hizo eso, qué sé yo. Y el juez o nosotros como profesionales, ah, perfecto, no, el niño no hizo eso porque la mamá lo dijo. Mal está. Eso va en contra de los derechos del niño. ¿M? Y respeto por su autonomía progresiva. O sea, si tenemos jóvenes ya de 15 años que están diciendo cosas, hay que tomarlas en consideración. Por ejemplo, los niños que están en espacio residencial y que a medida que van creciendo en el espacio residencial están problematizando y es como, me quiero ir con mi familia o me quiero ir con una familia, tía, quiero salir de aquí. Es súper triste en la realidad, pero nosotros como profesionales, como personas, como comunidad, como sociedad y el Estado deben brindar también eh, cuáles son las problemáticas y las necesidades de los jóvenes hoy. Tenemos muchas neurodiversidades que requieren atención en salud, que no son situaciones de vulneración de derechos. Tenemos muchos niños de la comunidad, de la diversidad, que requieren también los recursos necesarios para poder conocerse, descubrirse, atenderse de manera integral, para poder después desarrollarse libres en la sociedad sin discriminación. ¿M? Entonces necesitamos respeto a su autonomía progresiva, que tiene que ver la importancia de lo que los niños y los jóvenes nos están diciendo hoy, ya sea con sus palabras o con sus conductas. ¿M? Debemos tener una intervención no asistencialista, un reconocimiento de sus derechos y sus derechos vulnerados en caso de pesquisarlos,
hacer siempre coordinaciones intersectoriales, debemos conversar siempre. Es difícil, a mí me pasa que tenemos que coordinarnos desde mi trabajo, digamos, en representación jurídica con muchas entidades y a veces no es tan fácil, pero hoy en día, a través de la creación de nuevas políticas públicas, nosotros en Chile tenemos programas de representación jurídica para todos los niños que tienen medidas de protección, se están creando oficinas locales de la niñez para no judicializar todo. Ya se está desmunicipalizando la educación también para tener centros especializados y de parte del Estado directo. Entonces se están creando cosas, pero debemos conversar. Y si yo como profesional quiero conversar con el otro y el otro me dice, no, no tengo tiempo, no, no es importante, no está contemplado dentro de sus lineamientos en su centro de salud o en su colegio, ahí también estamos vulnerando el derecho de los niños porque no estamos hablando cosas de los niños, pero sin conversar con otros agentes importantes del niño. ¿Ya? Prevención, reparación y restitución de derechos, participación activa de los niños y una mirada holística, que tiene que ver justamente con esta mirada multidimensional. Y así vamos a entender la Convención de los Derechos del Niño desde el punto de vista holístico. ¿Ya? Bueno, factores psicosociales que inciden en el bienestar, sabemos que tiene que ver con poder tener una sociedad y vida digna desde el mundo adulto, derecho al trabajo, a una adecuada vivienda, condiciones, digamos, de ser parte de la comunidad, especialmente estoy pensando en las comunas rurales más alejadas, que finalmente son como los que menos reciben conocimiento e información sobre estos temas, deben tener acceso independiente de dónde estén, ¿ya? Educación, salud, muy importante. Centros comunitarios, yo creo que se debiese invertir en los estados mucho en centros comunitarios para la prevención, sobre todo en aquellos entornos barriales que son más peligrosos, ¿ya? Intervenciones adecuadas en temáticas de em, intervención temprana, estimulación temprana, neurodiversidades, trastornos de salud mental que hoy en día son potentes, todo lo que quedó después de la pandemia, digamos, cómo hacernos cargo en el ámbito, digamos, de la intervención en niños, niñas y adolescentes, tener centros de desintoxicación y de tratamiento de drogas suficientes, porque hoy en día la droga es transversal en Chile. Yo veo cada vez más bebés que se inician medidas de protección porque sus mamás han consumido drogas durante el embarazo, pero jóvenes que desde temprana edad están vinculados con la droga y están con consumo de drogas cada vez más duras y en contexto de adicción muy fuertes. Y eso genera, es una variable de la criminalidad también. Educación preventiva, redes de apoyo, políticas públicas, capacitación profesional, que yo también creo que es fundamental. O sea, todos los profesionales que trabajan con las familias, con los niños, en el ámbito psicosocial, de salud, educación, deben estar sensibles a estas temáticas, sensibles a lo que pueda estar sucediendo y a cuál es la mejor manera que desde la literatura y la investigación especializada nos dice que debemos conversar o que debemos enfrentar ciertos temas. Y para eso tenemos que capacitarnos, tenemos que conocer, tenemos que escuchar, tenemos que conversar sobre estos temas, ¿ya? Eh, por lo tanto, ¿cuál es la reflexión? Que la mirada psicosocial es tremendamente fundamental para la aplicabilidad en la vida diaria, en el mundo, en todas y todos los niños, niñas y adolescentes de hoy, de todos los estratos sociales, de todos los niños, ya sean nuestros vecinos, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos. O sea, podemos aplicar esto a todos, pero poniendo especial énfasis, por supuesto, en aquellos niños que están más vulnerables y entender que hay que dejar atrás todas las miradas como paternalistas, como de tutelar en relación a los niños. Pensar que los niños no, si no le va a importar, o un niño que ha sido víctima de abandono, pero no, si se ve bien, está sonriendo, no, no hay riesgo psicosocial, sí lo hay. Sí lo hay, porque tenemos que tener una mirada también desde la neuropsicología y social, ¿ya? Y los invito a conversar sobre estos temas, a reflexionar sobre estos temas y cuán importante es hoy la infancia y la adolescencia
para nuestra sociedad futura, sobre todo en contextos donde cada vez las familias no quieren tener hijos, cada vez las familias están menos disponibles para cuidar a otros niños, por ejemplo, como familias sustitutas, como familias de acogida, y cada vez más se van generando situaciones de niños en conflicto con la ley. ¿M? Tenemos que visualizar los niños con discapacidad, ¿ya? Los niños de la disidencia o que están descubriendo su identidad y que a lo mejor su identidad no es hegemónica, las- lo que pasa con los niños en situación de tránsito y movilidad humana, los choques que se generan a nivel cultural, cómo los estados se están haciendo cargo con los procesos migratorios, porque deben garantizarle a los niños, independiente de su calidad, digamos, de que no haya nacido en nuestro país quizás y que están en una situación de migración irregular, aún así tiene derecho a salud y educación. ¿Ya? Y esas cosas son muy importantes que las podamos reflexionar y me siento muy contenta y agradecida de poder haber conversado sobre este tema. No sé, Giselle, si estás por ahí. Sí, claro que sí, maestra, por acá andamos. Pues le agradecemos profundamente a la maestra Macarena Gómez Jara por habernos compartido su experiencia, conocimientos y pues sobre todo la sensibilidad del tema profesional, ¿no? Que es un tema trascendental como la protección de los derechos del niño, la niña y pues los adolescentes. Agradecemos también a cada uno de ustedes por su participación, interés y sobre todo por la disposición para fortalecer su información acerca de este tema tan impactante y directamente con la vida de nuestros niños y niñas. Entonces, pues Sí. les recordamos que estamos en contacto con ustedes por medio de nuestras redes sociales. Igual, en caso de que requieran alguna constancia, pues se pueden comunicar con nosotros al número de WhatsApp. Maestra, pues le agradecemos mucho su confianza y pues sobre todo la experiencia que nos brinda desde ahora sí nuestro querido país y hermano Chile. Le Por mandamos supuesto. un enorme saludo y pues Muchas esperemos volverla a gracias. tener en alguna otra ponencia, maestra. Fue un Por gusto conocerla. supuesto. Un detallito, les voy a compartir yo este PDF, por si acaso, si tú Claro. quieres, si quieren alguna constancia, también puedo entregar, digamos, el PDF y cualquier cosa, consulta, yo dejé ahí mi correo eh, para poder conversar. ¿Ya? Así que te agradezco infinitamente a Ipsijus por su invitación y por supuesto que si hay otra oportunidad de conversar sobre otros temas relativos a la infancia y la adolescencia, feliz de hacerlo. Claro que sí. Muchas gracias, maestra. Y pues Gracias un a enorme ti. saludo hasta Un Chile abrazo y pues para esperamos todos. vernos pronto nuevamente. Muchas gracias. Chao. Gracias, maestra.